Hechos 9:26, dice la palabra de Dios así: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Versículo 30, cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, fortalecidas en el Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias en esta mañana por concedernos el hecho de estar presentes esta mañana, reunidos en tu nombre, como lo hacemos cada ocasión que tu pueblo se da cita en este precioso lugar. Te ruego que nos acompañes, que tu presencia ya invocada desde temprano continúe motivándonos y dándonos el aliento para poder escuchar con estos oídos físicamente, pero también nuestra alma, Señor, pueda estar atenta a la exposición de tu palabra, en particular a lo que nos quieres enseñar en esta mañana. Te lo ruego y te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. En el versículo 31 se dice que hubo una temporada en la cual las iglesias ya establecidas, las iglesias cristianas, dice, tenían paz por toda Judea, ciertas regiones, dice Judea, Galilea y Samaria. Y enseguida declara la Escritura, y eran edificadas. Como que dándonos a entender la palabra de Dios o el escritor sagrado, diciendo en un momento dado como que se llegaron a estancar en su crecimiento espiritual, pero sucedió algo que entonces comenzó nuevamente ese proceso de edificación, de crecimiento en la vida espiritual de estas iglesias. Y eran edificadas, tenían paz, y entonces cuando hubo paz por todas partes en determinada región, entonces eran edificadas y continuaron andando en el temor del Señor y se acrecentaban, crecían pues fortalecidas por la obra del Espíritu Santo. Es interesante, hermanos, cómo una iglesia, como en aquel entonces, en este pasaje que estamos leyendo, cómo las iglesias comenzaron a crecer posteriormente en otra medida y en otro nivel, habiendo sido afectadas por algún escenario en torno a esta región. Tristemente tenemos que mencionar, y tengo que mencionarlo, que hay situaciones alrededor de una iglesia, de una congregación, situaciones externas que en un momento dado llegan a afectar el crecimiento espiritual y el hecho de que tengan paz. Determinada congregación, como dice este pasaje, ya tenían paz, entonces comenzaron a ser edificadas y acrecentaba su vida espiritual de determinadas congregaciones. Tristemente tenemos que recordar la pandemia que comenzamos a vivir hace unos años atrás. Cómo las iglesias no imaginábamos, no presagiamos, por usar un término en el estricto sentido de la palabra, que esto pudiese llegar a afectar tanto la paz interna de nuestras iglesias como el crecimiento espiritual y obviamente, como dice
este versículo, la edificación propia de las iglesias. Nos dimos cuenta de la realidad de una congregación posteriormente a esta pandemia, ¿no? Y todavía estamos teniendo las consecuencias y estamos viendo reflejado de lo que realmente, pues, estamos hechos los cristianos. Tristemente, cabe recordar lo que, pues, muchos cristianos se desanimaron, estando ausentes de los cultos, por lo menos de los domingos de la mañana, el día del Señor. Nos dimos cuenta cómo algunos, al reanudar las actividades de una congregación, entonces muchos dijeron, ya no vamos. Aquí estamos muy tranquilos en la casa, ojalá esto pudiese que continúe, porque pues esto de quedarse en casa, tranquilos, relajados y viendo la transmisión en vivo, pues esto pues me está gustando más que estar teniendo la responsabilidad y el compromiso de tener que asistir a la iglesia teniéndome que levantar temprano. Muchos cristianos reaccionaron o razonaron de determinada manera. En los tiempos del Nuevo Testamento no hubo una pandemia necesariamente, pero hubo una situación fenomenal que les afectó a las iglesias. Dudaron, es decir, cuando el Saulo de Tarso, anterior, quiero decir, a la conversión de Saulo de Tarso, que perseguía a los hermanos y a la iglesia, y una vez convertido a Cristo, pues comenzó con denuedo, dice la palabra de Dios, a predicar el evangelio, a como tuvo la revelación y como el Señor le pudo hacer saber y le reveló el evangelio y le estuvo orientando, dándole dirección teológica, vamos a decirlo de esa manera. Y Saulo de Tarso, una vez convertido, comenzó con ese ímpetu, con ese fervor, con ese deseo de predicar, de enseñar, de viajar de un lado a otro para tener relación con los hermanos, con los cristianos. Pero los hermanos tenían recelo porque decían, probablemente sea una estrategia de este Saulo de Tarso para introducirse a nuestras congregaciones y continuar con su misma forma de persecución al cristianismo. Y eso les perturbó a las congregaciones. Y eso les trajo un cierto temor, pero posterior a ello, dice la Escritura que hablaba, versículo 29, denodadamente, dice, en el nombre del Señor, y disputaba con griegos, pero vino una situación que querían matarlo. Ahora se revirtió la situación que Saulo de Tarso provocó en los creyentes. Ahora él los perseguía, estaba consintiendo la muerte de muchos de ellos. Ahora los no creyentes estaban consintiendo en la muerte ahora de quien fue el apóstol Pablo. Cuando los hermanos supieron, ya convencidos de que pues se habían convertido a Cristo y que habían visto evidencia real de su fe y de su conversión, pues entonces dice el versículo 30 que los hermanos le llevaron hasta Cesarea y luego le enviaron de donde había nacido, le enviaron a Tarso y allá estuvo por alguna temporada. Entonces, cuando se apaciguó, menguó una situación que pudo poner en riesgo la integridad física de los hermanos, el crecimiento del evangelio, la predicación de la palabra, entonces dice que las iglesias tenían paz por todas estas regiones y eran edificadas. Fueron edificadas en el temor del Señor, andando en el temor del Señor, y entonces se acrecentaban de manera espiritual, siendo fortalecidas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo llevando a cabo una acción determinada en pro de las iglesias, pero por supuesto que los hermanos que componían las distintas congregaciones de estas regiones también debieron haber hecho lo suyo, para que sus propias iglesias fuesen edificadas.
La pregunta es, ¿qué puedo hacer yo para que mi iglesia sea edificada? ¿Qué debo hacer yo como parte, como miembro de determinada congregación para ser edificado y para edificar y hacer fortalecer mi iglesia? Repito, el Espíritu Santo hace lo propio, pero siempre habrá una acción que tenga que ver con el propio creyente para que entonces en conjunción la labor y el esfuerzo y el compromiso y responsabilidad del creyente en favor de su vida espiritual y de ser edificado espiritualmente para poder crecer espiritualmente, también la lleva a cabo el Espíritu Santo. Ambas acciones entonces fortalece y acrecienta de manera espiritual una congregación, a un cristiano y por ende a su propia congregación. Pero la pregunta es entonces, ¿qué puedo hacer yo para fortalecer mi propia iglesia? En algunos casos hay cristianos que dicen, bueno, apenas voy a salir de mi casa, ya salieron, ya pasó la pandemia, ya hicieron lo propio y con cierto temor han salido y han comenzado a salir a ciertas actividades, pero muchos cristianos entonces menguaron su nivel espiritual. Y algunos comienzan otra vez a comenzar a tomar viada para elevar el vuelo, ¿no? Que probablemente en algún momento fueron fervientes y fervorosos y emotivos en la causa de Cristo en su vida espiritual, me estoy refiriendo, por supuesto, pero entonces vino este fenómeno, menguó, y muchos tuvieron que demostrar de lo que estábamos hechos. Pero gracias a Dios que muchos cristianos han permanecido en la fe. Que muchos cristianos han decidido continuar fortaleciendo y acrecentando el temor de Dios en sus vidas para poder avanzar, ser edificados y por consecuencia su propia iglesia o nuestra propia iglesia ser edificada. ¿Cómo puede un cristiano edificarse o fortalecer su propia iglesia? Número uno, si vamos ahí mismo a este mismo libro, Hechos capítulo 2, versículo 42, es un pasaje muy conocido. Hechos 2, 42 nos dice la palabra de Dios, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La primera parte del versículo 42 dice, y perseveraban en la doctrina. Perseveraban, no solamente eran constantes. La palabra perseverar aquí tiene una connotación literalmente que es un deseo. Ellos perseveraban, eran constantes, pero porque había un deseo en los hermanos, de aquellos primeros convertidos, los primeros que fueron los que fueron incluidos o fueron los miembros o los integrantes, quiero decir, de esa primera iglesia cristiana o la primera iglesia bíblica en el Nuevo Testamento. Ellos, dice, recibieron la palabra de Pedro predicada, creyeron, fueron bautizados, se añadieron más de 3,000 personas y perseveraban, eran constantes, es decir, deseaban la doctrina, la enseñanza, y la iglesia fue edificada, porque el contexto nos dice que iban creciendo, muchos se convertían, se predicaba el evangelio y se añadían todos aquellos que iban a ser salvos. Así que, ¿cómo puedo yo fortalecer mi iglesia? Número uno, sosteniendo la verdad, la doctrina, pues. Nos habla la palabra de Dios que perseveraban todos aquellos que recibieron su palabra, más de 3,000 personas perseveraban en la doctrina, en la enseñanza, en la exposición, en lo que tenía que ver con lo que tenían ellos de palabra de Dios, que en ese entonces lo único que tenían escrito pues era el Antiguo Testamento. Posteriormente ya se fue compilando, mucho tiempo posterior, lo que vino a ser el canon del Nuevo Testamento, pero el canon del Antiguo Testamento ya estaba cerrado, estaba claramente marcado, ya existía,
en su propio idioma, así que era lo que se enseñaba, lo que se predicaba, más las enseñanzas recibidas del propio Señor Jesucristo por los apóstoles, que fueron los primeros predicadores que tuvo la iglesia de Jerusalén. Así que ellos perseveraban, eran constantes, deseaban y anhelaban y sostenían la doctrina, es decir, la verdad. Pablo le escribió al hermano Timoteo y le declaró, y le dijo que la iglesia era columna, es columna y baluarte de la verdad. No solamente la que mantiene y la que sostiene la verdad del evangelio, sino que la que defiende también, columna y baluarte, sostiene y defiende y protege. Así que, ¿qué puedo hacer yo como creyente para fortalecer mi iglesia? Bueno, debo sostener la verdad, la doctrina. No solamente predicándola o viviéndola cotidianamente, como nos dice el himno que se tocaba en el ofertorio, que en mí puedan ver a Jesús. La forma de vida del cristiano debe de reflejar la verdad del evangelio, la cual ha impactado su propia vida, la cual es el mismo Señor Jesucristo, y lo que ha hecho el Señor en su vida tiene que reflejarlo y evidenciarlo en los más mínimos detalles de la vida diaria. Ahí se va a reflejar la verdad y vamos a defender la verdad, y no solamente viviéndola, practicándola, exponiéndola también de diferentes maneras y hablando con los demás, presentando el evangelio de Cristo, la palabra, el evangelio de verdad, dice la propia Escritura, sosteniendo la verdad, viviéndola, exponiéndola, predicándola, obedeciéndola. ¿Cómo puedo sostener mi iglesia? No solamente sosteniendo la verdad, sino también participando en la actividad. Le puse aquí yo, en este punto. Participando en las actividades o en la actividad de mi iglesia. Ahí mismo pasa, el mismo pasaje, versículo 42 de Hechos 2, continúa diciendo la Escritura, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Este versículo como que está resumiendo o sintetizando las diferentes acciones o actividades espirituales que tenía la iglesia de Jerusalén, espirituales y también, voy a decirlo así, sociales, porque dice, perseveraban en la comunión unos con otros. Palabra comunión es el término koinonía en este versículo, que tiene la idea de participación unos con otros o de asociación unos con otros. Los hermanos no eran ajenos a la congregación, ellos se conocían. Eran más de 3,000 hermanos en los primeros días de vida de la iglesia primitiva. Fueron más de 3,000. Fue creciendo, fue acrecentándose la cantidad de los creyentes y asimismo la calidad de vida espiritual de todos estos cientos y miles de hermanos que componían e integraban la primera iglesia cristiana. Y ellos participaban en las actividades de su propia iglesia. Allí estaban en los cultos, perseveraban en la doctrina, en la enseñanza, en la predicación, podemos decir. Perseveraban también en la comunión unos con otros, en la asociación, en el compañerismo que tenían unos con otros. Es lo que mencionaba el pastor. Con la actividad de los jóvenes, es necesario que los jóvenes participen y eso emociona realmente, que participen, que se conozcan, y que crezcan en su fe, en el conocimiento de las Sagradas Escrituras, y qué mejor con los mismos jóvenes de su propia iglesia y conociendo a otros muchachos de otras congregaciones con la misma fe, con la misma práctica y con ciertos detalles que están afines a la propia congregación. No con cualquiera nos podemos juntar. La mañana estábamos viendo en la clase de escuela dominical con los adolescentes, cuando Pablo les dice que se deberían de apartar de ciertos hermanos que andaban desordenadamente. No con todos los cristianos podemos tener compañerismo. Tenemos que ser hasta cierto punto un tanto selectivos. Y los hermanos aquí decían, bueno, somos los únicos que tenemos ahora, por lo pronto, aquí estamos, tenemos una comunidad cristiana, somos una congregación, una iglesia, y ellos deseaban, eran constantes y deseaban también y perseverar en la doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.
Imagínense, hermanos, en una iglesia de 80, 90, 100 hermanos, a veces se tarda para que el templo se desaloje cuando termina un culto, ¿verdad? Imagínense en una iglesia, en una iglesia de más de 3,000. Hace algunos años estuvimos en una iglesia en Texas, y allí yo era asistente del pastor, y había un hermano que vivía ahí dentro, una familia, y pues ellos eran los que ponían llave y cerraban el portón y cerraban el templo y todo eso. Pero los muchachos, como tenía un estacionamiento grande, parecía un estacionamiento de una tienda como Walmart o algo así, un estacionamiento enorme, y cuando terminaban los cultos, pues los hermanos se quedaban platicando ahí afuera, y eso es muy bueno, pues. Pero ya cuando se iban los adultos y las familias, se quedaban el grupito de jóvenes más grandecitos, sobre todo los varones nada más, y se ponían a jugar fútbol americano, y ahí estaban. Y se iban como hasta las 11 de la noche, 11:30, y el hermano que cerraba las puertas, nosotros vivíamos también ahí en otra área del templo, nosotros nos íbamos a acostar, estábamos con ellos ahí echándoles ojos, que todo estuviera bien, y ya nos íbamos a los cuartos donde vivíamos nosotros, pero el otro hermano estaba desesperado porque no se iban los muchachos hasta que ya apagaba luces, apagaba los breaks, y órale, vámonos a su casa, ya no pueden estar más en el templo. Curiosamente, pero a veces una batalla para que vengan los hermanos a la iglesia, y en aquel caso, pues se batallaban para que regresaran a sus casas los muchachos, ¿no? Qué bueno. Era muy bueno porque estaban entre ellos mismos en un bonito ambiente, tranquilo, relajado, un ambiente sano, jugando, conviviendo entre ellos mismos, y no estaban con los compañeros de la escuela, de la preparatoria, que no eran creyentes, o escuchando música impropia, que no le agrada al Señor. No, estaban entre ellos mismos, sus pláticas eran pláticas amenas, y tenían mucho cuidado de no andar desordenadamente, y estaban en el templo. Por ese lado, qué gran bendición que tenían esos muchachos en aquel entonces. Pero era bueno que se conocían muy bien, bastante bien. Así eran los hermanos de allá. Ellos participaban en la actividad porque era una iglesia que se fortalecía, no solamente porque sostenían la verdad, sino porque participaban en la actividad que tenía sus propias iglesia. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión unos con otros, perseveraban en el partimiento del pan, es decir, en la cena del Señor, y en las oraciones, en sus reuniones. Por el contexto general del libro de los Hechos nos damos cuenta que los hermanos se reunían todos los días. Diariamente tenían servicios de predicación, de enseñanza, se adoctrinaban los hermanos, se les enseñaba las escrituras, y luego se iban a las casas, tenían el partimiento del pan, es decir, la cena del Señor, y se reunían en casas de los hermanos, porque no tenían un templo propiamente como ya se utiliza en la actualidad, pero iban al templo que les había construido Herodes por el atrio, que estaba enorme, y ahí tenían reuniones. Posteriormente se iban a la casa de otro hermano y de otro hermano, y tenían reuniones de oración también. Perseveraban en las oraciones. Así que, ¿qué puedo hacer? Y era una iglesia que se fortaleció. Fue una iglesia fuerte, una iglesia que se convirtió en una iglesia, vamos a decirlo así, hasta cierto punto fortuitamente. Salieron varios hermanos y varias familias de Jerusalén por causa de la persecución, por cierto, y se diseminaron por diferentes regiones predicando el evangelio, y se fueron estableciendo algunas congregaciones también. Así que, ¿cómo puedo fortalecer mi iglesia? Sosteniendo la verdad, número 1. Número 2, participando en la actividad. No deje, hermano, de participar en la medida que usted pueda en las actividades de su propia iglesia. De su propia iglesia. Ya, gracias a Dios, hay una actividad para los jóvenes semanalmente. No deje de traerlos. Es actividad propia de los muchachos, de las señoritas. Eso es bueno para la vida espiritual. Nosotros, los adultos que tuvimos en su momento un grupo, que fuimos participantes de una no reunión de jóvenes, sino de una unión de jóvenes, tenemos recuerdos y tenemos situaciones de cómo Dios nos habló, nos enseñó, aprendimos. Echamos a perder muchas cosas, pero también aprendimos muchas cosas de la palabra del Señor en diferentes actividades. No dejen de apoyar la iglesia y al pastor en esta actividad, y no dejen de traer a sus muchachos y darles permiso que participen plenamente de esta actividad. Será muy enriquecedor para
no solamente para los muchachos, sino para la misma congregación a la postre. ¿Cómo puedo fortalecer mi iglesia? Participando en la actividad. Número 3, orando por espiritualidad. La última parte del versículo 42, que ya leímos de Hechos 2, dice que perseveraban en las oraciones. Perseveraban, quiere decir anhelar constantemente, asiduamente. Así que los hermanos oraban, ¿sabe? Se reunían a orar y Dios contestaba, hermano. Cuando la iglesia ora, Dios trabaja. Más adelantito, en un pasaje de la Biblia, creo que es el capítulo 6, me parece, no recuerdo bien, donde dice que habían apresado a Jacobo y a Pedro. A Jacobo lo habían matado, lo habían decapitado, y la iglesia lo supo y continuó con mucho más fervor y de nuevo orando al Señor. Y Dios les contestó y Dios les respondió cuando menos la congregación oraba. Seguramente estaban esperando la respuesta, porque el Señor Jesucristo estableció y dijo: cuando ores, cree que vas a recibir lo que estás pidiendo y mi Padre te lo va a dar. Así que seguramente esa congregación o ese pequeño grupo de oración de la iglesia de Jerusalén, orando en la casa de una hermana, creo que se llamaba María, y estaba orando por el hermano Pedro para que el Señor lo guardara, lo cuidara en la prisión y lo liberara. Y de repente llegó Pedro, recuerda usted la historia, y llegó tocando la puerta y se levantó de la oración una muchacha llamada Rodes, si no mal recuerdo, y abrió. Dijo: ¿quién es? Soy yo, Pedro. Ah, ok, está bien, estamos ocupados orando, dijo, y se fue a orar. Y lo dejó esperando. Y vuelve a tocar: Pedro, soy Pedro, quiero pasar. Me imagino que casi le decía: pues estamos orando por usted, Pedro, ¿verdad? Espéranos un momento más. Y de la emoción no abrió la puerta, pero Dios había respondido cuando en el momento que menos esperaba la congregación, pero la congregación recibió la respuesta de Dios porque estaban en completa y profunda oración al Señor. La iglesia era edificada. Ellos se dieron cuenta y sabían de antemano que la oración tenía poder y es poderosa, y sobre todo para poder fortalecer la vida espiritual de la misma congregación. Los hermanos estaban orando porque creían en la oración. Y la iglesia fue edificada, porque cuando la iglesia ora y Dios responde, la iglesia tiene que madurar espiritualmente hablando en ese sentido. Así que un aspecto más de cómo yo como creyente puedo aportar para fortalecer a mi iglesia, pues es orando por espiritualidad. Orando. Que el Señor nos fortalezca, nos ayude, nos dé el deseo, que no mengue nuestro deseo por las cosas santas, al contrario, que vaya en aumento en vez de detrimento, que vaya en aumento, en crecimiento, nuestro nivel espiritual, para poder avanzar y poder fortalecer nuestra propia congregación. Fortalecido el creyente, se fortalece la congregación. Ahora vamos a Romanos capítulo 15, versículo 5, otro pasaje donde nos recuerda la palabra de Dios de un concepto más o de una acción más en la cual como cristianos podemos colaborar para fortalecer nuestra propia, por supuesto, nuestra vida espiritual, y por ende pues va a ser fortalecida nuestra iglesia. Romanos capítulo 15, versículo 5 dice la palabra de Dios: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Un mismo sentir. Pablo les dijo a los hermanos de las iglesias de Roma: oramos al Señor, y ustedes también oren al Señor, para que todos en un momento dado, dice, recibamos de Dios, cada uno de nosotros, tener y vivir la vida cristiana en un mismo sentir. Dice: en Cristo. Cristo, esto es clave. No es en mi humanidad, no es en mi criterio o lo que yo pienso, es en Cristo. Segunda a los Corintios 13, 11 también. Segunda a los Corintios capítulo 13. Versículo 11 declara el apóstol Pablo ahora a los hermanos de Corinto. Segunda a los Corintios capítulo 13, versículo 11. Por lo demás, hermanos, tened gozo,
perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivir en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Ser de un mismo sentir, es decir, en unidad. ¿Qué puedo aportar yo como cristiano, como miembro de la iglesia para que ésta sea fortalecida? Bueno, debo de guardar la unidad. Debo de sostener la verdad, de participar en la actividad, de orar por espiritualidad, pero también guardar la unidad. Y hay demasiados pasajes en la Biblia, demasiados versículos, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, que nos hablan de esta misma acción, de ser de un mismo sentir. Pablo, sobre todo, les escribe a los hermanos de diferentes lugares, diferentes iglesias, y les culmina en lo mismo: sean de un mismo sentir. El Dios de paz y de toda consolación nos dé, porque solamente podemos venir de diferentes estratos sociales, de diferentes familias, diferente educación, diferente trasfondo, y reunirnos en una congregación convertidos a Cristo con distintas maneras de pensar, de reaccionar, de actuar, de caracteres, de comportamientos, de actitudes, de asimilación de las cosas. Solamente el Señor nos puede ayudar y conducir a ser de un mismo sentir. Solamente Dios lo puede hacer. Es una maravilla, hermanos, cómo Dios nos reúne de diferentes lugares y nos convertimos a Cristo y aquí estamos juntos. La palabra de Dios nos transforma, nos enseña, nos orienta, nos da dirección. Aquí estamos reunidos, hermanos, de una manera correcta, precisa, respetuosa, porque somos de un mismo sentir. Debe de haber situaciones que todavía tienen que ser afinadas y detalladas. Cada uno de nosotros en nuestra propia vida, cada uno de nosotros conocemos en dónde tenemos ciertas flaquezas para poder ser completamente de un mismo sentir, porque tenemos una humanidad cargando cada uno de nosotros, lo cual nos puede llevar y nos lleva a estar en desacuerdo, a tener una diferencia de opinión, pero la palabra de Dios nos recuerda también que no debemos contender sobre opiniones. Había una iglesia en Estados Unidos, un hermano nos platicaba, que había una iglesia, y estaban yendo a una iglesia bautista y tenían que arreglar el techo y tenían que impermeabilizar el techo. Y entonces se reunió la congregación para tener una reunión o una sesión de negocios, como se le conoce y se le llama, que muchas veces son reuniones de conflictos, ¿verdad? No de negocios. Y es un desorden esas reuniones. Pero bueno, así lo manejan allá. Hermanos, pues tenemos que, decía el pastor, tenemos que arreglar el techo porque pues tiene que hacerse. Eso no es si quieren o lo queremos o no, tiene que hacerse, pero pues vamos a aprobar el gasto y vamos a comprar en tal compañía para poner allí. Y pues tenemos que hacerlo, así que pues vamos a someterlo a votación y a conocimiento porque tenemos que hacer bla, bla, bla. Pues sí estuvieron de acuerdo, pero estuvieron en muy desacuerdo. Porque un hermano dijo: pastor, ¿y de qué color se va a impermeabilizar? Se va a poner la teja asfáltica. Pues eso es lo de menos, dijo el pastor. El asunto es que se haga. Bueno, pues yo propongo que sea ese guinda bonito. Y otro dijo: no, pues yo prefiero que sea ese verde fuerte para que esté... No tiene que ser ninguno de ese color. Tiene que ser un color oscuro para que no se manche y etcétera y no se vea... No, tiene que ser un poco más claro para que haga contraste con el color de las paredes del exterior. Y ahí se llevaron horas. Y no se pusieron de acuerdo y tuvieron que seguir a la siguiente semana en otra reunión y no se pusieron de acuerdo de qué color se iba a impermeabilizar el techo. Total que dijo el pastor en la tercera o cuarta y última reunión: miren, hermano, aquí vamos a estar, nos va a llegar una llovizna, un huracán y se nos va a echar a perder todo el templo. Vamos a hacerlo de dos colores. Era de dos aguas. De un agua de un color y la otra de otro color. Y se acabó. Así. Vámonos, ya, tanta discusión. Porque si dejamos a los hermanos que tomen las decisiones, no vamos a llegar a ningún punto. Lo que se tiene que hacer independientemente del color, del no el color, pero se tienen que hacer las cosas. Y cuando no hay un mismo sentir, bueno, se retrasa la obra de Dios.
Por eso Pablo decía a los hermanos, hermanos, sed de un mismo sentir y tenemos que aprender. Por lo demás, hermanos, tened gozo. Hay que perfeccionarnos en el Señor, consolarnos en Él, pero también sed de un mismo sentir y vivir en paz. Porque cuando no se es completamente, hermanos, de un mismo sentir, no se puede, no se vive en paz. Estamos hablando, por supuesto, humanamente, ¿verdad? Porque si realmente nos rindiéramos a la voluntad del Señor, dejaríamos las cosas secundarias para que se hagan. Se tiene que hacer que se haga, que sea lo que Dios diga, que sea lo que el pastor nos está diciendo. Colores y eso, no importa. El asunto es que se haga, de un mismo sentir. Y si no tomaron en cuenta mi opinión, dice la Biblia, vivir en paz, ten paz en tu corazón. Hay hermanos que se amargan la vida. No solamente un día, 2 días, un mes, un año, muchos años se amargan la vida. Es que no me consideraron a mí para ser maestro de la escuela dominical en los nombramientos entrando el año. Es que no me consideraron a mí en la opinión que yo les di y parece que les entró por un lado y se les fue por el otro. Y se sienten los hermanos. Pablo dice, no, hermanos, eso es de niños de kinder. Eso es de niños de kinder. Pablo dice, no, hermanos, hay que vivir creciendo en madurez, en perfección, de un mismo sentir y vivir en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con nosotros. Nosotros mismos, hermanos, perturbamos la paz de nuestra interna, personal, la individual y la a nivel congregacional. Muchas veces porque queremos que se haga lo que yo quiero. Y luego ahí andamos con los hermanos y vamos con un hermano y vamos con otro y le decimos, es que hermano, apóyeme a mí, esto, y luego vienen los problemas. ¿Cómo puedo fortalecer mi iglesia? Pues guardando la unidad, sed de un mismo sentir. No se sienta mal, hermano, no se sienta mal. Si usted opina algo y no lo considera, ya dio su opinión, ya. Dé gracias a Dios porque ya ejerció su... Algunos dicen, tengo derecho a opinar. Sí, tienes derecho a opinar, está bien. Pero ya están haciendo las cosas, adelante. El asunto es que la obra de Dios se haga, hermano. Amén. Que se haga, que avance y que no sea yo una piedra de tropiezo para que la iglesia crezca y sea enriquecida por las bendiciones del Señor. ¿Cómo puedo yo fortalecer mi iglesia? Bueno, no solamente guardando la unidad, sino predicando o procediendo en humildad. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Vamos por ahí cerca a Efesios, está Gálatas, Efesios y posteriormente está Filipenses capítulo 2, versículo 13, que el ser de un mismo sentir va obligadamente ligado con esta virtud cristiana, la humildad. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda, dice Pablo, o por vanagloria. Antes bien, todo lo que vas a hacer, hazlo con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, dice la palabra de Dios. Nada hagas no quieras entrar aquí a sembrar la discordia entre un hermano para que se levante en contra del otro y luego se pongan en contra del pastor, en contra del diácono, en contra de la obra de Dios. No, nada hagáis por contienda ni por vanagloria, tampoco para que os digan que tú lo hiciste cuando no lo hiciste. O que fue idea tuya cuando realmente no fue idea tuya. Te plagiaste la idea cuando el hermano te dijo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, lo que tienes que hacer es actuar con humildad. Y para poder ser de un mismo sentir, necesitamos ser humildes. Dice la palabra de Dios. Proverbios 16, 19. Proverbios 16, 19. Ya voy a entrar a la parte final del mensaje. Proverbios 16, 19. Dice en la Biblia lo siguiente. Proverbios 16, 19. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Es mejor, dice la Biblia, es mejor humillar el propio espíritu, pero estando con los humildes, a estar con los soberbios. Es mejor asociarnos con los humildes. Cristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Sencillez. La humildad es lo contrario a ostentación, a soberbia, pudiéramos decir, al orgullo.
No habla de una condición socioeconómica, habla de una condición del corazón. Sencillo, humilde. Puede haber una persona con demasiados recursos materiales o económicos, pero humilde. Y lo que Dios espera de nosotros es que tengamos una actitud sencilla y humilde como el propio Señor Jesucristo. ¿Cómo puedo yo fortalecer mi iglesia? Bueno, procediendo con humildad. Ser sencillos, ser mansos, no ser provocativos, no hablar con dolo para que aquel hermano, aquella hermana se sienta mal, para que aprenda a no meterse conmigo. No, sencillos, humildes. Un día se acercó un hermano que antes de convertirse a Cristo, pues era muy pendenciero el hermano, muy busca pleito. Se había convertido y le costó trabajo dejar esa actitud, pero una vez convertido a Cristo luchaba con ello y iba muy bien. Y luego ya en la iglesia, en una reunión que tuvimos, un hermano lo miraba así. Yo creo que se le hizo conocido con un hermano que iba llegando a la iglesia, tenían pocas semanas de haber llegado. Y lo miraba en las actividades y un día el hermano llegó, hermano, ¿qué me ve tanto? ¿Qué tanto me ve? Le dijo el hermano. La manera en que llegó el hermano, muy, muy brusca, muy hostil, no, como provocando, hermano, ¿qué tanto me ve? ¿Qué soy o me parezco? Con esa actitud, ¿no? Arrogante. En vez de llegar con otro hermano, ¿cómo está? Dios le bendiga, qué bueno que vino a la iglesia. ¿Me habrá visto en algún otro lugar o nos habremos conocido? Porque creo que hemos cruzado miradas muy seguido. Hay maneras de llegar y ver la forma y ver, ya el hermano pues hubiera descubierto, descifrado, ¿por qué tanto lo miraba? Y resulta que ciertamente aquel hermano que iba llegando lo había visto en algún momento acá en México, en algún lugar, creo que era hasta del mismo pueblo. Y sí, se habían llegado a conocer, más que este hermano era muy, muy hostil. Aparentemente ya había tenido bajo control esa situación, pero en un momento dado dejó salir su humanidad, su carnalidad y estuvo a punto de echar a perder la conciencia de una familia en la iglesia y de perder el fortalecimiento espiritual de ambas familias y por ende de la iglesia. Así que, ¿cómo puedo yo colaborar para fortalecer mi iglesia? Bueno, procediendo con humildad, destruyendo la mundanalidad, entendiendo la diversidad. Por ejemplo, hay diferentes situaciones en la iglesia, etapas en las personas, que hay una diversidad de personas, de etapas, de edades en la iglesia, sometiéndome a la autoridad. Dios ha establecido una autoridad en la iglesia. Hay un siervo de Dios y la Biblia dice que tenemos que someternos a esa autoridad, a esa jerarquía o a ese rango, quiero decir, que Dios ha establecido, porque es la persona que Dios ha establecido al pastor en la iglesia para darle dirección, para darle rumbo. Las ovejitas no nos podemos mover por nosotros mismos, necesitamos del pastor. Y la Biblia dice, obedeced a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas, como aquellos que van a dar cuentas a Dios. Hay que someternos a la autoridad. Si no nos sometemos a la autoridad congregacional o a la autoridad espiritual que Dios ha establecido en nuestra iglesia, entonces no vamos a fortalecer a nuestra congregación. ¿Cómo puedo yo fortalecer mi iglesia? Bueno, desechando la inconformidad también, asistiendo con regularidad y por último, pues acatando la normatividad. Hay reglas. Y aquí ya termino. Aquí voy a terminar. Primero los Corintios 10, 23. Primero los Corintios capítulo 10, versículo 23. Todo me es lícito. Les dijo Pablo a los griegos. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero yo no. Dice, pero no todo edifica. Esta frase es una frase que estaba repitiendo el apóstol Pablo, que era muy común entre los griegos. Todo me es lícito, es decir, yo puedo hacer lo que quiero, pues. En otras palabras, términos llanos y claros. Yo puedo hacer lo que quiero, ellos decían entre el círculo griego, ¿no? Convertidos a Cristo, los hermanos querían tener la misma dinámica sin Cristo, ahora en la vida cristiana. Querían dejar de lado el sometimiento a la palabra de Dios y a la voluntad del Espíritu Santo.
Ellos querían seguir viviendo en alguna medida en base a lo que ellos creían que era propio, a su criterio, lo que querían hacer. Sus pasiones desordenadas. Y Pablo les escribe, les usa una frase que para ellos era muy común. Todo me es lícito, les dice Pablo. Dice, pero no todo conviene. Tú en tu humanidad quizás puedas hacer todo lo que quieras hacer, pero no te conviene ahora en Cristo. Vas a echar a perder muchas cosas. Vas a estar en pecado. Vas a echar a perder la pureza de tu corazón y tu relación con Dios. Puedes hacer lo que quieres, ir a donde quieras, pensar lo que quieras, pero no te conviene. Le dice Pablo a los hermanos. No te conviene. Todo me es lícito. Declara nuevamente Pablo, dice, pero no todo edifica. No todo edifica. Quieres satisfacer tu criterio, tu voluntad. Y dice Pablo, pues eso es lo que pensabas antes en Cristo, pero ahora en Cristo eres diferente. No te conviene, porque no te va a ir bien. Pablo no presenta tanto argumento, sencillamente les dice dos razones. Todo me es lícito, pero no puedes hacer lo que tú quieres hacer, porque no te conviene. Y porque no todo edifica. No todo edifica a Dios primeramente, no todo glorifica al Señor, pero no te va a edificar a ti. Entonces eso quiere decir que tienes que aprender a respetar y a someterte a los lineamientos de la vida cristiana. Y en la vida cristiana pertenecemos a una iglesia, y en una iglesia pues hay normas, hay reglas, hay estatutos basados en la palabra de Dios, y tenemos que estar dispuestos a obedecerlos. Hay reglas. Ya sabemos, ¿verdad? Como decía el pastor, no hace falta que nos digan que no tenemos que entrar y salir en el servicio cuando no es debido. Ya sabemos, no nos tienen que decir, ya lo sabemos. Hay que acatarlo. Ya sabemos que al templo debemos de venir de cierta manera y lo acatamos. Ya no se nos tiene que decir, se nos tiene que recordar de determinado momento, ¿verdad? Porque hay algo que no, pero ya sabemos, no debería. Pero dice Pedro, de todas maneras, ya lo saben, pero si se les repite, dice, eso no es gravoso para mí, para ustedes es bueno, les dijo Pedro. Pero ¿cómo puedo yo fortalecer y edificar mi iglesia? Bueno, acatando yo la regla, la normatividad. Había un hermano, con esto termino, había un hermano que llegaba temprano a la escuela dominical, pero se quedaba en el vestíbulo. Y yo cuando terminaba la clase de los adultos, ya miraba yo que el hermano llegaba, y yo tenía la duda, ¿por qué la hermana llega temprano y luego llega el culto del esposo? Pues tendrá algún trabajo, porque ya en Estados Unidos ya ve que muchos sacrifican la vida espiritual o la iglesia por ir a trabajar, porque pues a eso han ido malamente. Tienen que poner a Dios en primer lugar. Y luego llegaba el hermano y luego entraba y resulta que el hermano se quedaba ahí sentado. Y un día le dije al hermano, ya platicando con él, hermano, le digo, ¿por qué no entra a la escuela dominical? Es que lo que usted enseña ya lo sé. Le digo, pero si viene a traer la esposa tiene que entrar. Y lo que ya sabe, pues entonces va a ser reforzado. Si todos tuviéramos la misma actitud que usted tiene y el pensamiento que usted me está presentando, pues nadie entraría, porque todos dijeron, pues eso yo lo escuché en algún momento cuando me discipularon. Pero es palabra de Dios, no debe de menospreciar. Dice la Biblia, no menospreciar las profecías, si se refiere a las predicaciones, a las enseñanzas. No tiene que menospreciar la palabra de Dios. Si usted ya lo sabe, entonces, ¿por qué no lo enseña y lo predica entonces? ¿Me va a dejar predicar? Le digo, no, aquí en la iglesia no va a predicar usted, pero váyase a la cárcel a predicar. El hermano quería predicar. Pero pues no entraba a la escuela dominical, ¿cómo se le iba a dar oportunidad, no? Digo, no, si quiere predicar, vaya y predícale a los presos. Yo quisiera entrar, yo no puedo entrar por cierta razón, usted sabe. Están arreglando mis documentos y todo eso. Digo, pero yo en cuanto pueda voy a ir. Pero usted que ya tiene aquí su residencia y su ciudadanía, vaya. Lo oficializamos, y le dimos la bendición. Nunca fue el hermano. ¿Cómo va a ser edificado? Él en lo individual, en lo matrimonial, en lo familiar. Pues, por ende estaba haciendo estorbo para que la iglesia fuese fortalecida y edificada. Porque por uno se echa a perder muchas cosas. De todas. Entonces hay que acatarse. Si estaba, tiene que entrar. Si viene, tiene que entrar, hermano. No se puede quedar afuera. No se puede quedar. Viene a la iglesia, venga. No hay una norma escrita, un reglamento, un estatuto que tiene que entrar. Pero eso ya es por obligación, voy a decirlo así,
no por obligación, sino por cumplimiento de una necesidad o ser conscientes de una necesidad espiritual. Vengo a la iglesia, voy a entrar. Si usted dice, voy a hacer mi lista para ir a traer el mandado al mercado, digo, usted se va al mercado que usted va y va con su lista y se queda sentado dentro del carro y espera que a ver quién le trae el mandado. Usted va y entra y recoge y lo paga y se viene y se va a la casa. ¿No es cierto? Aquí es igual. Usted quiere crecer espiritualmente, no se va a quedar en el templo, porque el hecho de estar sentado en la banca del templo, fuera del santuario, cuando tiene que estar adentro, no va a ser edificado para nada. Dice, no, así estoy bien, dice el hermano. Bueno, si no se quiere acatar, no, el resto sí, ¿verdad? Si hay hermanos que no quieren acatarse, bueno, nosotros sí nos vamos a acatar a la normatividad para fortalecer nuestra iglesia. Fortalecer mi vida espiritual, pero también fortalecer, por ende, entonces, mi propia iglesia. ¿Cómo fue? Bueno, y con muchas acciones prácticas más que encontramos en la palabra de Dios, fortaleciéndonos nosotros, entonces fortaleceremos nuestra iglesia. Así que Dios nos ayude, hermanos, nos dé la conciencia, nos dé el deseo, nos dé siempre el buen corazón de fortalecernos nosotros mismos para ser edificados como las iglesias en Judea, en Samaria y en Galilea eran edificadas y se acrecentaban en el temor del Señor y crecían en su fe. También nosotros no seamos estorbo para el crecimiento y edificación de nuestra iglesia y de otras familias. Al contrario, que seamos instrumentos de Dios para el crecimiento de otros y para el fortalecimiento de nuestra propia iglesia. Si tenemos que desechar alguna actitud incorrecta, que Dios nos ayude. Y si tenemos que fortalecer otra que estamos desarrollando bien, pues que Dios nos dé el ánimo suficiente para continuar desarrollándolo de manera precisa. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu palabra, gracias por recordarnos, Señor. Son conceptos que siempre hemos sabido, que siempre hemos tenido en consideración. Ahora, Padre, te ruego que nos ayudes para poderlos aplicar en este tema, en esta área, Señor, para poder fortalecernos nosotros mismos, para entonces fortalecer y edificar nuestra propia iglesia en el temor del Señor y acrecentar nuestra fe en Cristo Jesús. Danos tu bendición, danos tu gracia, siempre el buen deseo y el ánimo de desechar lo malo, retener lo bueno y avanzar en la vida cristiana. Danos tu cuidado, la capacidad de decisión para poderlo llevar a cabo, ser determinados y avanzar, teniendo siempre puestos nuestros ojos puestos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Gracias por tu palabra, te lo agradecemos en el nombre de Cristo. Amén.